Y antes de ir al texto, o bueno, vayamos abriendo el texto, abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, esta segunda carta universal, que le da la mano literalmente a la anterior. Parece ser que fueron escritas, fue solamente a servirse un cafecito, un tecito, y regresó y continuó, porque se dan temáticamente la mano una a la otra increíblemente. Quiero invitar a mis amigos de las células, Gil, Cintia, Brenda. Esta semana tuvimos conversaciones en todos los frentes, de verdad, y lo digo de todo corazón. Me hubiese encantado escuchar más paráfrasis. Yo fui muy edificado con estas y con algunas otras que lamentablemente no están acá, pero bueno, justo sigue siendo el tema del capítulo y esta paráfrasis, que no es otra cosa sino una versión reducida, personal, para poder entender esos textos, la hicimos como parte de nuestra conversación en células para poder digerir este texto del que vamos a hablar un poquito más, o mejor dicho, vamos a seguir hablando, que de repente en una primera leída nos da un poquito de lata. Primero las damas, saludos Brenda, saludos Cintia, saludos Gil. Platíquenme su paráfrasis del capítulo 1, versos 5 al 8, por favor. Bueno, para ser partícipe de la gracia divina por las preciosas promesas de Dios y poder escapar de la corrupción de este mundo y malos deseos, Pedro me prescribe que a mi fe le añada buena conducta, que procure conocer mejor a Dios, que ve mis malos deseos y que es paciente. Que debo someterme a Dios y tener amor fraternal con todos. Mientras más crezcan estas virtudes, más productiva y más útil seré en el conocimiento de mi Señor Jesucristo y podré traerle fruto. Gracias, Brendita. Fabuloso. Me dice, haz todo lo posible por responder a lo que Dios ya ha provisto. Bondad, morales basados en su palabra, control de mis acciones, capacidad de no rendirme, de obedecerle y amar a los demás con un amor que no se acaba. Gracias, querida Cintia. Gilecito, reviéntala. El mío dice, no desprecies lo que Dios te ha dado. Deja que tu carácter, comprensión espiritual, disciplina, paciencia, amistad y amor crezcan juntos día a día. De esa manera no te sorprenderán deslizándote con la guardia baja y tu recompensa será una relación real y genuina con Dios. Repito, en células tuvimos la oportunidad todos de participar de esta y de muchas otras actividades y conversaciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, yo fui y soy muy edificado cada semana. Y bueno, les agradezco, chicos, por participar, no solamente ustedes, sino todos los semillosos que continuamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones unos con otros, en la comunión y donde están las células presenciales también en el partimiento del pan. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, esta carta universal, a partir del verso 9. Nuestro texto en esta ocasión será del verso 9 al verso 15. Y nuestro bosquejo es muy sencillo y le he titulado al tema de nuestra charla, Precioso Amor. Precioso amor, en primer lugar, asegúrate de tenerlo. En segundo lugar, precioso amor, asegúrate de practicarlo. Versos 10 y 11. Y en tercer lugar, precioso amor, asegúrate de transmitirlo. Este texto es, repito, la continuación de este texto con el que abre el capítulo 1 o su segunda carta. Y repito, aunque los versos que vamos a reflexionar en esta ocasión son los versos del 9 al 15, me gustaría, antes de orar, si me lo permiten, leer los versos 5 al 8. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Oramos. Señor hermoso, gracias por darnos la oportunidad
como un solo hombre, Señor, estar alrededor de tu preciosa palabra. Gracias que estamos, Señor, unidos en espíritu en las diferentes ciudades y lugares, Señor, donde nos encuentra esta reunión. Padre precioso, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra preciosa las maravillas de tu ley y que contemplando, Señor, en ella tu gloria como un espejo, seamos, Señor, transformados como tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos decimos, así sea. Amén y amén. Qué importante, chicos, es considerar el género literario de un libro o de un texto, máxime cuando no solamente lo estamos leyendo, sino cuando lo estamos estudiando. Justamente esta ha sido la introducción de este libro que estoy escribiendo, ¿lo pueden creer? Un libro en Apocalipsis que tengo que entregar pronto, un libro de lecciones. Les pido sus oraciones. Y justo empecé así, con esta idea, porque si nosotros leemos un poema pensando que es ciencia ficción, o si leemos una carta pensando que son elementos simplemente históricos, vamos a perdernos en nuestra comprensión y sobre todo en nuestra reflexión, ya que el fin de todo estudio bíblico es que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, yo quisiera que tomáramos unos minutos para otra vez comprender este texto antes de extendernos al resto del texto en el capítulo. Este texto está compuesto en un estilo literario llamado sorites. Sorites, Pedro usó este recurso literario muy común en su época, también conocido como clímax o gradatio. Sorites viene de la palabra griega soros, que significa literalmente montón, donde se van acumulando las cosas. Es un conjunto de afirmaciones que van avanzando poco a poco. Estas afirmaciones que van avanzando poco a poco pueden ser o a través de la lógica o a través de afirmaciones indiscutibles, hasta llegar a una conclusión culminante. Permítanme ponerles un par de ejemplos en el Nuevo Testamento para que podamos degustar este recurso literario que está usando Pedro para presentarnos esta lista de 7 virtudes que nos ha dado un poquito de problema en el pasado leer y entender, porque hemos llegado a pensar, repito, que esto es una progresión, que necesito cumplir con las casillas 1 y 2, que es virtud y conocimiento, para entonces llegar al dominio propio. Y no puedo llegar a la paciencia si no he cumplido estas 3. Y esta es la manera errónea de leerlo. Decíamos la semana pasada que una lectura sencilla y simple es la mejor manera de leerlo, pero permítanme ponerles un par de ejemplos en el Nuevo Testamento de este recurso literario llamado sorites. Y uno está en Santiago 1:15. Nosotros estamos familiarizados con este texto porque justamente es la carta que dejamos no hace mucho tiempo. Y dice, entonces la concupiscencia, ¿recuerdan? Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y toma este elemento ahora, el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está creando una montaña, en este caso sí de argumentos lógicos, para llegar al clímax, que es muerte. La paga del pecado es muerte. Es un recurso literario para poner énfasis a esta verdad bíblica, que la paga, repito, del pecado es muerte. Hay no muchos más, pero hay algunos ejemplos más. Permítanme ponerles uno más. Este está en Romanos 8:31. Y dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Ahora toma el llamar y lo hace el centro de su siguiente afirmación. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y después en este montecito ahora llama la palabra justificó, y a este le pone, y al que justificó también glorificó. Y en ese monte, en ese sorites, lo que está poniendo en el clímax es la glorificación. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo de esta manera es que para Dios lo que ha de suceder ya sucedió. A nosotros que nos llamó, nos justificó, a nosotros también nos glorificó. Por lo tanto, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Repitan, es un recurso, se dan cuenta, nos damos cuenta. Este es un recurso literario para enfatizar un clímax maravilloso. Ahora,
escuchemos nuevamente a Pedro en nuestro texto, dándonos sorites, esta montaña de hechos que nos llevan a un maravilloso clímax. Ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo y añadan a su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto natural. Y al afecto natural, otra vez, perdón, al afecto fraternal, gracias, amor de mi vida, Leyman. Al afecto fraternal, qué diferente, amor. Bien, todo este montón de afirmaciones indiscutibles son usados por Pedro para decirnos simplemente, ser discípulo de Jesús significa amar. El amor no solo revertirá el efecto de la maldad en el mundo, lo leíamos en su carta anterior, no solo hará visible a Cristo en el mundo, lo reflexionábamos en su carta anterior, sino nos salvará a nosotros de vivir vidas sin fruto, vidas ociosas, sin valor y sin ningún tipo de significado. ¿Cómo es el retrato del amor, otra vez, que pinta Pedro? ¿Cómo es el retrato que pinta Pedro? ¿O cómo es el retrato de un discípulo, mejor dicho, que comparte, coopera y que participa de la naturaleza divina, según este sorites, según este recurso literario? Recordemos, pues el amor es virtud, que significa valor, gallardía. Cuando fueron a buscar a Jesús al Getsemaní y los soldados preguntaron quién era Jesús de Nazaret, él dijo, ¿a quién buscan? Yo mismo soy. Con toda gallardía, con toda prestancia, el Señor se dirigió a una cruz a glorificar al Padre y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Conocimiento. El amor no es un sistema de pensamiento para nada, sino una relación de padre e hijo con el Dios verdadero que te hace ser como Él, reflejarle a Él, parecerte cada día más a Él. Dominio propio. El amor es el poder del Cristo resucitado que te lleva a vivir una vida que agrade a Dios. Paciencia, el amor es el amor que persevera. ¿Recuerdan este trío maravilloso en 1 Corintios 13? El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor, traducido en piedad, es el deseo de darle gloria a Dios en todo. Salmo 4:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. El amor, traducido en amor fraternal, es usar nuestros dones para el servicio y la edificación de los demás, no para la vanagloria personal o para dirigir atención hacia nosotros mismos. ¿Y qué me dicen del amor ágape? El amor sufrido, este amor que es y que cumple el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo, que es justamente amar a aquellos que no nos pueden recompensar, aquellos que no nos pueden amar. Bien, esta fue mi introducción, pero para mí era importante dejar en claro que de lo que está hablando Pedro es la necesidad de amar. ¿Por qué es tan importante amar? ¿Es Dios el que produce el amor en mí o soy yo mismo? ¿Qué sucede si simplemente decido seguir amando a mí mismo, amándome a mí mismo y cierro mi corazón a los demás? ¿Qué le sucederá a una persona en su vida que nunca hizo caso al mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo? Escuchemos pues ahora sí en el texto, versos 9 al 15, lo que Pedro enseña acerca de este precioso amor. Verso 9. Asegúrate de tenerlo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, justo las que acabamos de enlistar, las que acabamos de
de comentar, el verso 8 dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto. Estas cosas. El que no tiene estas cosas, el que no tiene amor, dice Pablo, pues nada soy. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ciego literalmente significa en el original andar a tientas. El ciego espiritual es aquel que anda no por fe, sino a tientas, por vista. El ciego espiritual ha dejado de ver el futuro con esperanza. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. El ciego espiritual ha dejado de amar. Vive solo para sí mismo. Vive solo para el aquí y para el ahora. Ahora, dice acá que esto sucede cuando alguien ha olvidado la purificación de sus pecados. ¿Qué es esto sino la mayor motivación para amar en el presente? Es no olvidar el pasado. Qué interesante. Cuando te hace falta fuerza para continuar en el presente, confiando en Jesucristo, amándole a Él y amando a tu prójimo, basta con echar una mirada al pasado y no olvidar la purificación de nuestros pecados. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15, porque el amor de Jesucristo es el que me impulsa, porque el amor de Cristo es el que me motiva, porque el amor de Cristo es el que me constriñe, pensando esto, que si uno murió, yo también he muerto. Y si por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Repito, la mayor motivación para amar en el presente es no perder de vista el pasado. En ese lugar y en ese momento donde Dios amó al mundo entregando a su Hijo Jesucristo para que tengamos una razón y una esperanza para vivir. En segundo lugar, asegúrate de practicarlo. Precioso amor. ¿Por qué es tan importante el amor? Asegúrate de practicarlo. Verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme. Esta palabra literalmente puede traducirse como asegúrense. Es como cuando compras un automóvil y no te venden el automóvil si lo vas a pagar a plazos, si no le compras un seguro, o no te rentan un automóvil si no le compras un seguro en los Estados Unidos, porque es algo valioso que alguien tiene que responder por el precio. Bueno, pues aquí lo que está diciendo es que el creyente ha alcanzado, desde el verso 1 y 2, desde el principio de la carta, nos dice que nosotros hemos alcanzado, esto es que hemos recibido de una manera sorpresiva la gracia de nuestro Dios. Aseguremos estos dones tan preciosos. ¿Cuáles son estos? Nuestra vocación. La palabra vocación la traduce la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional como el llamado. El llamado, y de esto platicamos la semana pasada y lo conversamos ampliamente como parte de estas bendiciones espirituales que hemos recibido a través del conocimiento de Jesucristo, quien nos llamó por su excelencia. Esto es algo muy valioso que necesitamos proteger. Y también la elección. En el capítulo 1 de la primera carta nos dice Pedro que nosotros fuimos elegidos según su presciencia. Y eso se explicó en su oportunidad, que no es otra cosa, sino que Dios conocía que de nosotros habría de tener misericordia, ¿no? Bueno, vimos algunos pasajes muy bonitos donde Dios se encuentra con Israel en el desierto y lo conoce. ¿Qué significa? Dios reconoce que se había propuesto tener misericordia del pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel de todas las familias de la tierra. Bien, pues son cosas muy preciosas. El llamado que el Rey de Reyes nos da para conocerle, y no solamente para conocerle, para ser parte de su familia. El llamado y la elección con la que el Señor nos ha amado, dice acá Pedro, es importante ponerle un seguro. Por lo tanto, hermanos, procuren hacer firme, aseguren, cuiden su llamado y la elección con la que fueron elegidos. Porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas?
esta montaña de virtudes que hablan de una realidad, de la naturaleza divina dentro de nosotros, la cual es amor. Dios es amor. Aquel que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo asegurar algo tan precioso como el llamado de Dios? ¿Cómo honrar una elección hermosa con la que Dios nos ha amado? Bueno, pues haciendo estas cosas. Esto quiere decir simple y sencillamente viviendo una vida para amar. La vida cristiana no es tan complicada. Repito, Pedro nos pone una y otra vez con la enseñanza de Jesús frente a frente y con el gran mandato: amar a Dios y amar a nuestro pueblo. ¿Qué sucede si no obedecemos este mandato? Sigamos leyendo. Porque de esta manera, verso 11, me encanta este verso, chéquenlo. Les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está acaso hablando de que aquel que no ama no entrará al cielo, que perderá su salvación? Para nada, por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es algo de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Nosotros no hicimos nada para creer. No podríamos hacer nada para perder ese precioso regalo. No. No está hablando del qué entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del cómo. Está hablando del cómo entrar. Les pongo un ejemplito. Bueno, viene el mundial y atípicamente, ya que será en el hemisferio sur, bueno, pues este mundial será en época de invierno para los que vivimos en el hemisferio norte. Pero me pregunto yo, ¿cómo regresarán nuestras selecciones a nuestros diferentes países? Bueno, escuché que nos tocó con Argentina. Los mexicanos dicen aquí en Estados Unidos, don't even go there. O sea, no empecemos, por favor. Pero bueno, yo como mexicano recuerdo que ha regresado nuestra selección muy pocas veces con gloria a nuestra ciudad, a la Ciudad de México, a nuestro país, pero muchas veces avergonzados, ¿no? Y entonces, cómo regresa de trabajar un día donde él, el papá, el esposo, ha puesto todo empeño para proveer con amor, con sacrificio, con esfuerzo para su familia, para sus hijos, y de repente llega y se encuentra que su esposita valora y aprecia su esfuerzo y le tiene hecha su sopa favorita, su sopa de pasta bien quemadito con su tomate, su caldito, sus cuadritos de zanahoria fabulosos, y por allí algo un poco más internacional, a lo mejor un pescado, un pollo, porque sabe que tiene mucha hambre y que son sus platillos favoritos. No es si regresa a su casa o no. El punto es cómo va a regresar este hombre. Esta imagen que pone Pedro no nos está diciendo si vamos a entrar o no vamos a entrar, repito, porque la salvación no está en juego. Está en juego cómo vas a ser tú y cómo voy a ser yo recibido cuando Jesucristo nos dé entrada a su reino eterno. ¿Cómo será la bienvenida que Jesús dará a aquellos que vivieron su vida para amar a Dios y para amar a su prójimo? A una costa de sus intereses y de su comodidad. ¿Cómo será? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Nuevo Testamento relata la bienvenida que Jesucristo le dio al primer mártir de la historia, este discípulo de Jesucristo que fue apedreado por su fe, motivado por el amor, aquellas personas que no conocían a Jesús, que decidieron negar el testimonio de su resurrección a través de callarle, despeñándole y apedreándole, como era la costumbre hebrea. ¿Cómo fue esa bienvenida? El libro de Hebreos, capítulo 7, verso 55, nos dice cómo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos
y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Te leo nuevamente nuestro verso. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo será la bienvenida que el Señor está preparando para ti? Depende completamente de ti. Qué interesante, nuestra salvación no depende de nosotros, pero cómo vivimos nuestra vida y la recompensa que recibamos directamente del Señor, según 1 Corintios 3, 1 Corintios 10, el tribunal de Cristo donde todos compareceremos delante de Dios, eso depende 100% de nosotros. Y en último lugar, asegúrate de tenerlo, asegúrate de practicarlo, haciendo estas cosas. No contesté la pregunta de, bueno, amar, el amor, ¿quién lo produce? ¿Dios o tú? Bueno, pues nuestras Biblias nos dicen que Dios es amor, que ha sido implantada en nosotros la naturaleza divina. Por la fe, Cristo vive en nuestros corazones, pero según Filipenses 1:12, nosotros somos llamados a participar de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, es una colaboración. Participantes, la palabra participar es la palabra koinonia, que significa compartir, departir, colaborar, participar. De lo que está hablando todo este capítulo es que nosotros necesitamos ejercitarnos, hacer estas cosas. ¿Cómo puede Dios producir en mí su amor? Haciendo tú estas cosas, cultivando estas cosas que ya están en ti. Porque de esta manera te será y me será otorgada, no el qué, sino el cómo, una generosa, preciosa entrada al reino de nuestro Padre. No quise poner más ideas, por supuesto que tengo muchas ideas, pero yo quise remitirme a 2 ejemplos bíblicos de cómo pudiese ser esta preciosa entrada. Que en mi caso, este año cumplo 60 años, sé que no se me notan tanto. Jóvenes, como se ven, como me ven, le quisieran. Ese día se acerca. Y de esto nos platica un poco más aquí el apóstol Pedro, porque dicen los eruditos que para el día en el que él escribió esta carta, él probablemente estaba entrados en sus 50 y tantos. Entonces era un hombre de mi edad. Poquito menos, poquito más, no creo que se pueda, pero quizás poquito menos, pero por allí, ya en el 5º piso, como su servidor, está a punto de dejarlo pronto. Asegúrate de transmitirlo a la siguiente generación. Esto que has oído de mí, dice Pablo, encarga a hombres fieles, idóneos, capaces también de enseñar a otros. El discípulo no solamente cuida, toma responsabilidad de su vida espiritual, sino toma responsabilidad de la vida espiritual de alguien más. Aprende, practica y enseña. Son los 3 pasos de un discípulo. Aprende, practica y enseña. Bien. Asegúrate de transmitir estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Esta montaña de virtudes que nos llevan a un clímax, que es el amor. El amor, aquel argumento innegable de que somos discípulos de Jesucristo, inimitable ni por la carne, ni por el mundo, ni por el diablo. Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Asegúrate de transmitirlo, versos del 12 al 15. ¿Leemos? Para finalizar. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas desde el verso 8, repito, esta montaña de argumentos cuyo clima está en expresión máxima y preciosa de la vida cristiana, el amor, son a las que se refiere Pedro. Y verso 8 lo menciona, verso 9 lo menciona, verso 10 lo menciona, verso 12 lo menciona, verso 15 lo menciona. Bien, estas cosas. ¿Por qué es tan importante recordar? No terminé de leer, 12 al 15.
Por esto no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en esta tienda, la palabra cuerpo es literalmente la palabra tabernáculo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar este tabernáculo, esta tienda temporal, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cómo lo supo? No nos dice con claridad. Algunos piensan que esta conversación que tuvo Jesús con Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, donde dijo, eras joven, te ceñías tú e ibas donde querías, pero un día serás viejo y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo acerca de cómo iba a morir Pedro. Algunos piensan que esta es una referencia al martirio que dice la tradición que experimentó Pedro. Cualquiera que sean las circunstancias, Pedro sabe, según el verso 14 aquí, que en breve debe abandonar el cuerpo. A esta realidad, Pablo se refiere en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios como ausente en el cuerpo, presente en el Señor. No se va a su espíritu a ningún lugar, sino directamente a la presencia de Dios. Y bueno, hay mucho que platicar acerca de esto, pero lo que nos dice él es que él sabe que debe de abandonar pronto el cuerpo. Y entonces, verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, esta palabra es la palabra éxodo, que hace referencia a cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y nosotros estamos capturados en un cuerpo sujeto a corrupción y a muerte, pero hay un día de nuestra partida, hay un día de nuestra liberación, hay un día donde estaremos cara a cara viendo a Jesucristo. Dice el verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi éxodo, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Algunos piensan que esta es una referencia a estas cartas que él con toda diligencia y solicitud escribió. Algunos piensan también que esto pudiera ser al evangelio que Marcos estaba casi recibiendo de Pedro, siendo dictado. Él era su compañero, lo dice en la primera carta. A la influencia de Pedro es que se atribuye la autoría de Marcos en el segundo evangelio. No lo sabemos, pero lo que me llama mucho la atención es de que él está a punto de dejar el cuerpo, está a punto de morir. Ya le llegó el agua al 5º piso y dice la Biblia que en los más robustos la edad de su partida es de 80. 70 es la edad en la que viven los seres humanos, y dice el Salmo, y en los más robustos 80. Él siente que el tiempo de su partida ha llegado. Y entonces, ¿por qué es tan importante recordar? Él dice que es importante recordar siempre estas cosas. ¿Por qué es importante recordar? Número 1, porque el ser humano tiende a olvidar. Salmo 103 nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El ser humano tiende a olvidar. El libro de Deuteronomio, la segunda ley, es casi la copia calca del libro de Éxodo en cuanto a la ley se refiere. Está escrito 2 veces como un testimonio de que el ser humano tiende a olvidar. El Espíritu Santo nos es enviado para recordarnos las enseñanzas de Jesús y anunciarnos aquellas cosas que han de venir, etcétera, etcétera. También, ¿por qué es importante recordar? Porque si es algo nuevo, si es una doctrina nueva, pues no es bíblica. Pero si es una doctrina bíblica, no es una doctrina nueva. Es uno de esos tesoros a los que Jesucristo hace referencia cuando nos dice que el reino de Dios es como ese cofre de tesoros que un hombre abre
del cual saca tesoros nuevos, pero también tesoros antiguos. Los profetas decían, pregunten cuáles son las sendas antiguas y caminen por ellas. Qué importante es mantener presente la palabra de Dios. Por eso hacemos énfasis en la memorización, por eso hacemos énfasis en guardarla en el corazón, en recordarla, en no olvidarla. Por eso es importante. Ahora, el legado. ¿Qué es lo que va a quedar cuando Pedro sea liberado de este tabernáculo? Se me hace muy interesante que en su primera carta nos dice que estas cartas las dirige a los expatriados, a estas personas que, como tú y como yo, somos peregrinos en esta tierra y esperamos una ciudadanía, la eterna, la permanente. No el green card, sino la ciudadanía celestial. Y a estos expatriados, peregrinos, extranjeros en este mundo, porque fuimos elegidos para y por nuestro Dios, nos habla Él, otro peregrino que está a punto de dejar su tienda temporal para ir a su morada eterna. Esta parte me encanta, pero Él se encarga de dejar un legado. ¿Cuál es ese legado? 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, por una razón, porque el amor nunca deja de ser. La fe se acabará, las profecías cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser. Dios es amor. ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando a la siguiente generación? Me vienen tantas historias de mis hermanos conectados en este momento que han perdido a sus seres queridos. Seres queridos que quizás en lo material no les han dejado mucho, pero que les han dejado lo más valioso, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo más importante, pensando en el legado, lo más importante para dejar un buen legado, ¿sabes qué es? No pensar en el legado en absoluto. Escuchemos lo que dice Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días pesados, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. También Salomón nos dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué cito a Salomón? Porque fue él el que dijo, no es tan importante cómo comienzan las cosas, sino es mucho más importante cómo terminan las cosas. Por eso el capítulo 7 de Eclesiastés nos dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mucho mejor cómo acabas tu carrera, porque muchos comenzamos con mucho vigor, con muchas muy buenas intenciones, con disciplinas espirituales, con una gran expectativa, pero pasan 1, 2, 3, 10, 15, 20 años y empezamos a perder el vigor, el dominio propio, el amor fraternal, la paciencia, la perseverancia, el amor. El amor. Y entonces, otra vez, para dejar un buen legado, cuando nos vayamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar a Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan esos días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Parece ser que esto Salomón lo escribe hacia el final de su vida y parece que nos habla por experiencia propia, un hombre que comenzó muy bien, pero que parece que en el transcurso de los años él perdió todo ese vigor espiritual. Y bueno, otra vez, ¿cómo dejar el legado? No pienses en el legado, piensa en tu Salvador y tu Señor. Eres participante, somos participantes de la naturaleza divina. Somos llamados a tener, a experimentar, a recordar, a transmitir, pero sobre todo a practicar el amor de Dios, porque de esa manera recibiremos nosotros, tú y yo, una generosa y amplia entrada en el reino de nuestro Padre precioso celestial. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, qué palabras tan sencillas, pero tan contundentes. Qué reflexiones, Señor, nos dejas en esta carta, Señor.
donde nos invitas nuevamente, Señor, a poner toda diligencia para que a esta fe preciosísima que tú nos has dado, que hemos alcanzado, Señor, podamos añadir día a día, Señor, acciones que permitan que tu amor brote, se manifieste. Padre, cambie el ambiente de nuestras familias, cambie el ambiente de nuestras relaciones, cambie el ambiente de Semillas, Señor, cambie el ambiente de este mundo, revierta los efectos de la maldad, Dios hermoso. Gracias por el llamado que nos haces a amar. Dice tu palabra que aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que esté dispuesto a seguir tus pisadas, Señor, a perder nuestras vidas, Señor, en los brazos y por la causa de Cristo, la va a encontrar. Ayúdanos a encontrar la vida, Señor, y sobre todo al fin de nuestra carrera, dejar un legado precioso de amor, de obras que irán con nosotros, Señor, y que serán celebradas cuando tú nos des esa preciosa, amplia y generosa bienvenida, Señor. Ayúdanos a recordar que también que estamos en un tabernáculo temporal, que en un sentido, y solo en un sentido, Señor, este lugar no es nuestra tierra. Nuestro lugar será cuando en esta tierra, Señor, traigas tus cielos nuevos. En esta tierra, Señor, traigas una regeneración, Padre precioso, de tal forma que toda tu creación, todo el cosmos, toda la tierra, todo el mundo sea lleno de tu conocimiento y queremos participar de eso. Ayúdanos a retener, no olvidar tu amor, practicar tu amor, Señor, y vivirlo de tal manera que marque nuestras generaciones. Oramos esto y más, Señor, por los semillosos, quienes decimos así sea. Amén y amén.